Hola amigos, este es nuestro 20º y último estudio bíblico sobre la epístola a los romanos. Hoy terminaremos nuestro estudio cerrando el tema de la carta, la justificación por medio de la fe, y hablando sobre las recomendaciones finales del apóstol Pablo para la iglesia de Roma. Para comenzar, y a modo de resumen de la carta, vimos que en la primera sección de la carta, la justificación es por medio de la fe en la sangre de Jesús. En la segunda sección vimos desde el capítulo 12 en adelante que esta justificación ahora tiene que ver con la conducta del creyente y la cual la conducta cambia con la renovación de la mente. La primera sección fue sobre la justificación y la segunda sección sobre la santificación. El Evangelio es por fe, fuimos justificados por fe y para fe. Nuestra vida cristiana sigue siendo por fe para nuestra santificación. Nuestra conducta cristiana es por el Evangelio. El Evangelio renueva nuestra mente, lo cual cambiará nuestra conducta. En Romanos capítulo 15, versículo 16, Pablo dijo: Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Pablo nos recuerda aquí, casi al final de la carta, que en el Evangelio no solo encontramos la justificación que recibimos por la fe en Cristo, sino que abre la puerta para que el Espíritu Santo, quien es el alma o el motor en el proceso de la santificación, pueda hacer su obra en nosotros. Esto sucede cuando renovamos nuestra mente a la verdad del Evangelio y consideramos todo lo que Pablo nos ha compartido en esta y en otras epístolas y lo aceptamos en nuestro corazón y lo aplicamos en nuestra mente. Luego aquí hay un paréntesis logístico en donde Pablo habla sobre la colecta o ayuda que él llevaría a Jerusalén de parte de los hermanos de Macedonia y Acaya, y una vez realizado esto, él iba a ir a Roma, de paso en su camino a España, donde él quería comenzar una nueva obra. Y ahora nos saltamos por un momento casi al final del capítulo 16 para ver este versículo, Romanos 16, 17. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Como podemos ver, para Pablo, la unidad en la iglesia era de suma importancia. Dice, les ruego. La marca del Evangelio es la unidad. La marca del Espíritu Santo es la unidad. Y la marca de la santidad es la unidad. Seamos conscientes en mantener la unidad que tenemos en el Espíritu de Jesús, en el Espíritu Santo. Y para terminar nuestro estudio aquí, entonces, retomemos nuevamente el subtema o propósito de esta carta, el cual fue solidificar a la iglesia en Roma, la capital del imperio, para que ésta sirviera de base para los esfuerzos misioneros que él quería emprender en España. Es evidente que la iglesia debe estar en movimiento.
Lo vemos en el libro de los Hechos, que la iglesia del primer siglo fue una iglesia en movimiento. Fue una iglesia misionera. Hoy en día pensamos en iglesia y se nos viene a la mente edificios históricos con cúpulas y con una cruz en la punta. Pero aunque no haya nada de malo con tener hermosos templos, debemos entender que la iglesia no es una edificación o no es un templo físico. La iglesia es un organismo vivo que está en movimiento. Y esta obra o este movimiento es llevado a cabo por medio de muchos hermanos preciosos que caminan por la fe. Aquí en Romanos capítulo 5, al principio del capítulo 16, vemos los nombres de estos preciosos hermanos que fueron personas comunes, de carne y hueso, con historias personales y que dieron sus vidas para la propagación del Evangelio y de la obra de Dios. La obra misionera está en el ADN de la iglesia. La obra de la salvación que Cristo realizó en la cruz fue la obra misionera intercultural más maravillosa que se ha realizado en la historia de la humanidad. El fundador de nuestra fe y consumador de nuestra salvación fue el gran misionero. Su mensaje debe estar impregnado o embarazado con el mensaje de las misiones. Y su obra misionera seguirá hasta la segunda obra. ¿Por qué? Porque como hemos visto en la historia, han habido y habrán culturas alcanzadas que luego se paganizarán y que deberán ser alcanzadas nuevamente. Con lo cual concluimos que siempre habrá un campo misionero y que la obra misionera siempre será necesaria y relevante en la obra y el mover de Dios. El mundo occidental, por ejemplo, hoy es un campo misionero, nuevamente. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España, etcétera, etcétera, son nuevamente campos misioneros. Ora por un campo misionero y visita, apoya y, ¿por qué no?, múdate al campo y forma parte de un equipo. Comparte las asombrosas verdades del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Este Evangelio trae libertad y salvación. Este mensaje es digno de ser compartido no solo en el hemisferio occidental, sino en todo el mundo. Yo simplemente nombré esos países de ejemplos, pero hay muchos países más en donde el Evangelio es más que necesario, es una necesidad, es una urgencia. Así que trae este mensaje de libertad y de salvación y de la justificación por la fe en medio de Jesucristo. Este mensaje es digno de ser compartido. Bueno, finalmente hemos llegado a la conclusión de estos estudios. Les agradezco por haber escuchado estos mensajes sobre la carta a los romanos. Espero que les haya sido de bendición. Y si Dios quiere, nos veremos en el futuro estudiando otras cartas u otros libros de la Biblia. Muchas gracias y que Dios los bendiga.